Muy buenas noches. Hoy estemos aquí en la plataforma. Todo lo que están escuchando, oyendo la palabra de Dios, queremos compartir hoy el mensaje. ¿Qué más nos dice la obra misionera? A ver, me acompañen. Mateo 16:15 nos dice: aquí cuando nos habla en Mateo, también nos habla en Marcos 16:15. Cuando nos dijo Marcos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando nos habla en Mateo 19, 20, 19, y también en Marcos nos dice, aquí el Señor nos dice para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las personas que están en delincuencia, están vida perdido, lejos del Señor. También estamos en el camino del Señor. ¿Por qué el Señor nos puesto a nosotros para enseñar y predicar la palabra del Señor? Cuando nos dice en Romanos 1, 22, 23, aquí nos dice 22, profetizando ser sabios,
sí hicieron necios. También nos habla en 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Aquí profetizando seremos sabios. Cuando una persona sabia es siempre sabio y sabio. Si somos nosotros necios, ¿por qué no sabemos a quién servir? Por eso nosotros cambiamos la gloria de Dios con cosas incorruptibles, semejanzas, imágenes de hombres. O sea que nosotros cuando hacen de cemento, de yeso, una imagen, y nos dicen las personas para adorar a la imagen corruptible, pero nosotros a veces inclinamos sobre esos. Cuadrúpedos y de reptiles. Cuando nos dice Mateo 28, 19, por tanto, cuando Señor nos envía para ir, como nos decimos, podemos ir desde iglesia a otra iglesia y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, discipulamos a las personas y bautizamos en el nombre del Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto nos enseña a guardar todas las cosas. O sea, Él nos envía para poder testificar y para poder testimonios y también a vosotros. Los días hasta estoy con vosotros todos los días. Señor siempre está con nosotros, porque Él nos ha prometido, y cuando nos envía, estamos enviados a otro lugar para poder anunciar el Evangelio. El Evangelio es cambio de vida. El Evangelio es buena noticia de Jesucristo. Por eso Él nos promete a vosotros estar todos los días hasta que nosotros existimos, hasta el fin del mundo. Cuando
Cuando dice, doy gracias a Dios siempre y que recuerdo de vosotros, porque el Señor nunca nos deja, Él está con nosotros para guiarnos, dirigirnos mediante de su palabra. Por eso nosotros creemos su palabra. Siempre está con nosotros su palabra. Cuando nos habla Filipenses 1:3, damos gracias a Dios siempre. Con lo que tenemos acuerdo estamos con el Señor. Así que voy yo a otro lugar a predicar el Evangelio, voy a hablar del Señor y voy a decir las buenas nuevas. Voy a llevar la noticia que anima a la iglesia del Señor. ¿Cuánto hoy en día cambiamos de la delincuencia, cambiamos del pandillaje, de la borrachería? ¿Por qué el Señor ha usado nuestras vidas? Ha cambiado. ¿Por qué nos dijo, va a ir con nosotros, Él nos va a ayudar? ¿Hasta cuándo llegamos a las personas equivocadas? Están corrompidos con la imagen, pero el Señor su obra hará por mediante de su poder. Aquí uno nos dice, la obra misionera es necesaria. Nada no necesitamos dinero, nada, solo necesitamos la dirección de Dios. Solo podemos orar a Dios, Él nos puede dirigir. Ayer pudimos visitar a nuestros hermanos que están en otro lugar. Esta iglesia es nosotros, pero cuando nos envía, somos enviados, yo tengo que ir a otra iglesia. Cuando señalemos y creemos la obra misionera, tratamos como expositores. Podría hacer todo han pecado y pueden ser salvos. Creemos la obra, cómo proclamar las nuevas. Todos pueden ser salvos. Aquí nos dice, pregunta, ¿qué es un misionero? Vocablo misionero es enviado, una misión mensajera, generar que una persona va a aplicar a otras personas. La persona que enviado predicar de Jesucristo, de Cristo, a través de su historia.
puede ser necesaria hacer la obra. Cuando nosotros estamos en idolatría, adoración a ídolos, pero ¿qué es un ídolo? Tiene nada que ver con el Dios. Nada podemos ver con el Dios en la imagen. Pero cuando a Roma habla el apóstol Pablo de los ídolos, usurpan, pertenece a Dios. Cuando usurpan a Dios, es el ídolo, es Agar. Cuando nos dice, ¿no?, ídolo, aunque los hijos de Dios saben ídolos, reconocen que hay un solo Dios verdadero. Algunos tienen ídolos, hacen sacrificio, pagan, pero a Dios solo adoramos, servimos. Ellos también satisfacen su alma y anhelan la naturaleza. Pero hallar un verdadero es solo eso, nuestro Dios. Cuando nos habla en 2, el mandato de la obra misionera, dos razones debimos muy importante. Dos razones es muy importante. Creemos la obra misionera, que nosotros éramos antes y que nos hecho Dios en nosotros para poder hablar a los demás. Porque nuestro Señor ordenó, cuando nos habla, ir y predicar a todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto nos manda una comisión. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, dada puesto haciendo resurrección a los muertos, sanando a los enfermos. ¿Cuál es el mensaje de los misioneros? Cuando nos dice Jesús prometió investirnos de poder de alto. Cuando señaló mensajes, el mismo Señor elabora como misionero.
a sanar, calmar las tempestades y nos dio poder y autoridad cuando él mismo, un patrón, como un patrón elabora a los discípulos. Debían de llevar el mensaje cuando como un maestro enseña a los discípulos para que lleven el mensaje al mundo. Era menester comenzarán en Jerusalén. Cuando era su misión del Señor hablar o llevar dentro de los judíos, era su misión llevar hasta en Jerusalén. Cuando en Hechos nos habla, Hechos 1:8, la primera tarea eran de sus discípulos a las iglesias fuerte, el mensaje del Evangelio y gran parte el mensaje a la iglesia. Durante la época de la iglesia primitiva fue llevado a todos los creyentes. Cuando Jesús pronunció conocer cómo todos los días hasta el fin del mundo, cuando nos habla como el apóstol Pablo estar en todos los días y hasta el fin. Tres nos dice la sociedad de la obra misionera. Aquí en Filipos estableció iglesia durante segundo su viaje como misionero apóstol Pablo. En Hechos 16, 12, 40, hasta el 40 nos habla la semana al estudiar mayordomía. De la mayordomía, todavía que comprobarse la generosidad de las iglesias, de las personas. O sea que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos ser generosos. Tuvimos la oportunidad. Yo mismo tengo que comprobarme cómo está mi mayordomía, mis ofrendas para los misioneros. Aquí la iglesia
fuera, sobresalían, dice, las demás de generosidad, porque el apóstol Pablo a Filipo está recibiendo su mayordomía, está cuando como miembros habían captado la visión misionera. O sea, cuando lleva el Pablo el mensaje del Señor, no faltó la iglesia, dice, no faltó las ofrendas, porque apoyaron a llevar el Evangelio. Porque dieron sus ofrendas a Pablo. Cuando incluso Pablo fuera a Tesalónicas, Hechos 17:1 nos dice, todos los creyentes en Filipenses vieron su ayuda. El mismo creyente Filipín a Pablo tenía su fidelidad. Estos creyentes, porque tenían su responsabilidad para que hagan su misionero. Y Pablo fue motivado, agradecido, pensaba en ellos y oraba siempre para Felipe. Cuando nos habla, Pablo dice, haciendo su obra como una comunión o sociedad. La obra misionera es socio. La misión no podemos hacer nosotros solos, sino es un socio, o podemos decir un organizado. Porque mediante la iglesia tesalónica, iglesia Filipo ha provido su mayordomía para poder llevar y pueden ver el campo, parte la sociedad al obedecer al mandato de Cristo, porque quieren al Pablo, no, sino obedecen al Señor. Por eso vían sus campos y llevaban el Evangelio. Cuando nos dice Señor, no todos pueden ir. Cuando no podemos ir todos, sino otros países, llevando el mensaje, el Evangelio. No podemos nosotros a veces alcanzar con el mensaje a otras regiones, a otras naciones, pero mediante por la ciencia podemos llevar. Y Pablo cosecha su labor misionera.
participando como de la gracia, según señaló el apóstol Pablo en Filipo, sacrificios adoptó agradable a Dios. Cuando nosotros, en caso de que Dios elaboramos nuestra obra sin salir del país, o sea que yo no puedo salir de esta iglesia a otras iglesias, sino mi misión está aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Eso. No debemos olvidarnos que el mundo, el campo misionero, no puedo olvidar orar para mi pastor, para los misioneros. Y también apoyar con mi mayordomía. Yo estoy comenzando. Lendero de nuestro campo, de nuestra casa. Todos los creyentes deben ser testigos fieles del Señor, no de mío, ni tampoco del Pablo, ni también del pastor, sino como testigo del Señor, testificando la gracia del Señor, la salvación, cuanto contado con el Señor. Y cuando nosotros hacemos la generosidad,